Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a estos 48.000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y de Luperón. El único programa jurídico de la República Dominicana y del mundo. Estamos en el canal 29, canal 25, canal 16, canal 57, canal 42, canal 70, 51 Estados Unidos y a través de nuestra plataforma digital en el mundo. Gracias, señores, de corazón, a los dueños de estos canales, a los colaboradores, directores, camarógrafos, por hacer posible que Abogados, Justicia y Sociedad llegue a todo el país, con un solo propósito, con un solo objetivo. Y si alguien piensa lo contrario, que lo diga, defender los derechos de todos los dominicanos y orientarlo a través de esta plataforma en los tópicos jurídicos a la humanidad, abogado, justicia y sociedad. Y siempre tenemos los mejores invitados, y hoy no es la excepción. Un egresado en la maestría de Derecho Constitucional y Derecho Público a través del continente europeo, España, Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, magíster en Derecho de las Ciencias Penales, magíster en Derecho Administrativo y Laboral, pero más que todo, es un estudioso del derecho penal, procesal penal y constitucional, que ha hecho jurisprudencia en el ejercicio dominicano, en casos emblemáticos como el caso de Odebrecht. Para nosotros es un hermano, un colega, un investigador, el profesor Guillermo García. Bienvenido, profesor. Bienvenido a toda la teleaudiencia, bienvenido, profesor Luis Sánchez, y saludos a todos los amables televidentes que siguen siempre este programa Abogado, Justicia y Sociedad. Para nosotros es más que un honor, un grato placer poder y venir cada vez que me inviten a colaborar con este programa que real y efectivamente hace un aporte extraordinario a la sociedad dominicana. Profesor, este programa, como usted sabe, es suyo. De más está decirlo, pero a veces es bueno expresarlo de manera pública al mundo. Ustedes, los colaboradores, y es suyo su programa. Gracias, gracias, así me siento. Sí. Profesor, a raíz de la pandemia, el mundo ha sufrido un golpe duro, no solo desde el punto de vista de la salud, de la economía, sino del estado emocional, psicológico de los seres humanos. Y República Dominicana no ha sido la excepción. El presidente actual de la República Dominicana ha solicitado en distintas ocasiones el estado de excepción, el estado de emergencia, tratando de contrarrestar la pandemia. Sin embargo, hoy parece ser que estamos más que en el pico con esta realidad que sigue golpeando la República Dominicana. A nosotros nos interesa analizarlo desde el punto de vista legal y constitucional. Y como trabajamos para todos los tipos de público y todas las clases sociales, lo hacemos de la manera más sencilla posible. Comenzando, él le solicitaba al Congreso. Al final el Congreso dijo que no le quería aprobar nada, que no. Pero ¿qué es un estado de excepción? Para que el pueblo entienda. Muy bien, los estados de excepción son situaciones extraordinarias que suceden en un determinado territorio, en este caso en la República Dominicana. Y la Constitución establece esas situaciones extraordinarias que suceden
en la República Dominicana y clasifica los estados de excepción en tres partes: el estado de excepción de defensa, el estado de excepción de conmoción interior y el estado en el que estuvimos hasta hace pocos días, que es el estado de emergencia. El estado de defensa es un estado cuando sucede una situación extraordinaria que involucra el territorio nacional con relación a cualquier peligro que pueda acontecer con una nación extranjera. Es un clásico ejemplo de la invasión que puede ser la República Dominicana en un determinado momento de una potencia extranjera. O sea, escúcheme, profesor, lo que protegería ahí sería la soberanía nacional. Exactamente. Entonces, estaría fundamentado en la soberanía nacional. Exactamente. Entonces, cuando entra en peligro la nación con respecto a una nación extranjera, en virtud de que se insertan en el territorio dominicano, entonces claro está que está en peligro la soberanía nacional. Entonces, frente a eso, se puede decretar para defender la dominicanidad, el territorio dominicano, el pueblo, se tiene que decretar el estado de defensa para proteger al pueblo dominicano de que no sea invadido territorialmente por una nación extranjera. En definitiva, profesor, ¿qué es lo que buscan los estados de excepción? Los estados de excepción buscan defender, es algo totalmente, inclusive hasta paradójico en principio, diríamos nosotros, porque busca defender el Estado constitucional suspendiendo derechos constitucionales, pero que la propia Constitución establece cómo y cuándo se suspenden. Por ese motivo, para no romper y quebrar el orden constitucional, se tiene que decretar el estado de excepción. Entonces, hay una cuestión muy importante que es con relación a la clasificación de los estados de excepción. Habíamos dicho anteriormente que el estado de defensa es una clasificación de los estados de excepción que contempla nuestra Carta Magna, pero también está el estado de conmoción interior, que es cuando existen situaciones extraordinarias y esas situaciones extraordinarias ponen en peligro la perturbación social, la paz social de las personas, pero también de las instituciones públicas, por lo cual está reglamentado el Estado de Derecho en la República Dominicana. ¿Qué situaciones pudieran ser esas? Una situación que pudiera ser es la que nosotros hemos dicho y la hemos estudiado, en ese sentido, las huelgas. La seguridad del Estado. Las huelgas populares que pueden llevar a una poblada y esa poblada romper también con la institucionalidad y la seguridad pública y llevarse de plano el orden constitucional. Una pregunta, profesor. En el año 84, en el gobierno del PRD, que el pueblo se tiró a la calle, eso sería un estado de conmoción. De conmoción interior. De conmoción interior. Entonces, cuando hubo que tirar el ejército porque ya el pueblo estaba desbocado para controlar. Exactamente, eso es un ejemplo y no solamente en ese caso, aquí han habido muchas huelgas, aunque no se han decretado los estados de excepción, aunque no se han decretado, sin embargo, pudiese llegar al punto de que tenga que hacerse para preservar el orden constitucional, porque todos los estados de excepción preservan la Constitución dominicana y también preservan la institucionalidad en el sentido de la separación de los poderes del Estado, porque no solamente es el poder ejecutivo, sino es la Constitución y sus instituciones en el sentido amplio de la palabra, que se tiene que defender la constitucionalidad, suspendiendo, sin embargo, varios derechos constitucionales, inclusive derechos fundamentales. Entonces, hay otro estado de excepción muy importante. Escúchame, profesor, antes de entrar al último de la clasificación constitucional, que sería el estado de emergencia, con la anuencia suya,
y de ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a una brevísima pausa, pero no se muevan, porque en solo segundos regresamos. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Gracias por continuar con nosotros, Abogado, Justicia y Sociedad, conversando con el profesor Guillermo García sobre lo que son los estados de excepción, básicamente en la República Dominicana. Y antes de irnos a la pausa, se refería a 3 tipos de estado de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y quedamos en el estado de emergencia. Recuérdense que esto es una clase en su hogar, una clase sin tener que pagar una cátedra en la universidad. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, profesor. Con respecto al estado de excepción, de emergencia, también es una clasificación contemplada en la Constitución Dominicana. Entonces, es un estado que se caracteriza básicamente cuando los hechos anteriormente explicados con respecto al estado de excepción de conmoción interior y el estado de defensa, no se dan esos hechos con respecto al estado de emergencia. Sin embargo, son situaciones extraordinarias que embaten y producen una situación muy lamentable en lo que tiene que ver al ámbito social, económico, medioambiental. Entonces, por esa situación se tiene que decretar el estado de emergencia porque puede provocar una calamidad pública, como ha acontecido actualmente en la República Dominicana con el caso
del COVID-19, de la pandemia actual. Y por eso es que se ha decretado el estado de excepción en la modalidad de estado de emergencia. Profesor, para irnos al caso concreto, típico dominicano, ¿por qué la oposición actual, que cambiará ahora la corrección de fuerza en el próximo gobierno, en las últimas solicitudes del presidente de la República de los estados de excepción, se negaron a que eso no era necesario? Sin embargo, ahora con la realidad que se está viendo, lo que está planteando, ayer todas las clínicas de Santiago dieron un comunicado de que colapsó y de que no hay dónde entrar un paciente. El Colegio Médico Dominicano está solicitando que se vuelva al estado de excepción y que sea 24 horas, porque de seguir, incluso vi ayer la dirección del HOM de aquí de Santiago, diciendo que le está dando pena porque la gente está en los pasillos, están dando gritos y están pidiendo que lo ingresen, aunque sea sin tener cama, sin tener condiciones. No, me pregunto, ¿por qué si esto era tan necesario, la oposición se negaba y ahora entonces el discurso cambia de que hay que volverlo a hacer? Y toda la sociedad está pidiendo, porque esto no se puede controlar. Es una situación ya eminentemente de realidad social que está viviendo la República Dominicana. Nosotros entendemos que si es así, como usted bien ha dicho, y como nosotros hemos vivido, entonces hubo un mal manejo del actual gobierno todavía de turno con el caso de la pandemia. La oposición es que se negaba a hacerlo. Sí, pero la situación es la siguiente. ¿Cómo es que si se decreta un estado de emergencia con relación a unas determinadas horas, entonces no se realiza con respecto a otras horas determinadas? Es decir, si de noche... Debe de ser las 24 horas. Si de noche acontecía, no se podía paralizar la pandemia, entonces, ¿por qué paralizarlo de día? O viceversa, es decir, si hay una transmisión del brote, que sea 24 horas, entonces tiene que ser en el día, en la tarde y en la noche. Ahora bien, fíjense usted que se está tratando o se trató de una restricción, que lo vamos a tratar más adelante a nivel jurídico, de derechos como a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación. Pero al restringir el denominado toque de queda con respecto a la libertad de tránsito, estamos asimilando esto prácticamente a una medida de coerción, de carácter coercitivo, vamos a ver un esa parte confinamiento. un poquito más adelante, es decir, profesor. el pueblo ha salido de un confinamiento y volver a un estado de nuevo prácticamente de arresto domiciliario. Nosotros a través de este programa le hacemos un llamado a que se piense mejor la situación. Es decir, si ya no dio lamentablemente un visto progresivo con respecto a la estabilización de esta pandemia, entonces volver a un confinamiento a la población donde ya existe una crisis económica, social, actual, en virtud de la paralización económica que ha habido, entonces esto hay que pensarlo mejor. Así como se ha llenado los medios de comunicación de publicidad política, yo creo que es un gran momento de llenar la posibilidad a todos los medios de comunicación, de llenar publicidad con respecto a la concientización que debe tener la ciudadanía con respecto a esta pandemia, para que se tengan que ejercer los protocolos de las mascarillas, de los guantes, del alcohol, del lavado de las manos, hasta que le duela a la gente y sepa que es importante. Pero ya paralizar nuevamente al pueblo, entonces nosotros estamos estudiando los estados de excepción, podría llegar del estado de emergencia, pasar entonces
a un estado de conmoción interior, porque es una situación que puede afectar y que ha afectado ya no solamente económicamente al pueblo y a las personas, a las instituciones, sino que ha afectado de manera psicológica también, emocional a las personas, y esto es grave. Es decir, que es cierto lo de la calamidad pública, pero dése en cuenta que las políticas públicas implementadas para contrarrestar la pandemia no surtieron efecto. Entonces hay que cambiar la modalidad. ¿Cómo? Bueno, ahí están las nuevas autoridades que nosotros entendemos que analizarán mejor esta situación y que tendrán a bien determinar si ejerciendo mayormente una detección temprana, como en la salud primaria, se puede hacer un mejor trabajo en ese sentido y darle los medicamentos ya que todos sabemos y que se ha evolucionado en ese sentido. Es decir, que una cosa, se tiene que tener mucho cuidado con respecto a esta situación de producir un nuevo confinamiento total a la sociedad dominicana. Y también con relación a que si se produce, ¿por qué no clasificarlo con respecto a donde hay más brote y no tiene que ser la sociedad completa? Por ejemplo, es en San Francisco de Macorís. Entonces, en San Francisco de Macorís que se produzca exclusivamente la situación del confinamiento, pero no hacerlo de manera total. Esa es nuestra sugerencia, que no tiene que ver en cierto sentido con lo jurídico, pero sí con respecto al plano social, porque nosotros somos estudiosos de la criminología, y la criminología hace tiempo que dejó de ser una ciencia puramente comportamental, una ciencia puramente teológica que se centra en el estudio del hombre delincuente y por qué el hombre delinque, y pasó a ser una ciencia comportamental. Y al pasar a ser una ciencia comportamental, hay que estudiar los efectos psicológicos de por qué se llega a delinquir y las causas y consecuencias de la delincuencia. Entonces, nosotros estamos analizando el estado de emergencia, que entonces de provocarse de nuevo, entonces podría pasar a ser un estado de conmoción interior. Entonces, por eso es que nosotros le hacemos este llamado a las autoridades, a las nuevas autoridades, de que tengan mucho cuidado, mucha cautela con respecto a la política que se determinarán, porque ciertamente ha habido un rebrote, una situación que también de una u otra manera nosotros entendemos que hubo una ocultación de información también al pueblo, en sentido de que cómo puede ser que ahora sucedan tantos casos y naturalmente por qué anteriormente no se le decía eso a la población. Es una situación difícil. Profesor, ¿cuáles son las características del estado de excepción? Y antes de que usted responda con la anuencia suya, vamos a decirle a toda la ciudad de Santiago que precisamente mañana será intervenida por las autoridades de salud pública. Es decir, manténganse al tanto para ver en cuáles lugares comienza y que se hagan las pruebas masivas. Eso es simplemente para que el pueblo se incorpore. Característica de este estado de excepción, que a pesar de que ahora mismo no está proclamado, debiera de estarlo. Bueno, una de las características que nosotros hemos identificado en los estados de excepción es la democratización de los estados de excepción. ¿Qué significa eso? La democratización es que no solamente es el presidente que decide el estado de excepción, sino que el presidente solicita el estado de excepción y es el Congreso Nacional que autoriza el estado de excepción. Y el presidente de la República tiene constitucionalmente que informarle al Congreso Nacional de toda la regularización y todas las políticas implementadas con relación al estado de excepción que se ha decidido, en este caso el estado de emergencia. Entonces, por eso es que nosotros hemos caracterizado al estado de excepción desde este punto, de que es democrático el estado de excepción. Inclusive, es tanto así que si el presidente, porque en algún momento no se encontrase el Congreso reunido por algunas circunstancias, el presidente puede decretarlo, pero obligatoriamente, como lo establece la Constitución, el Congreso tendría que autorizarlo. No puede el presidente de la República
sin el Congreso Nacional, sin autorización resolutiva del Congreso Nacional, autorizando el estado de excepción, establecer la política pública y los parámetros como si constitucionalmente estuviese establecido. Eso no es cierto como se decía y algunos juristas establecieron. No vamos a mencionar nombres en un momento, que no, que el presidente puede hacerlo. No, constitucionalmente no puede hacerlo el presidente de la República. Necesita, como establece la Constitución de la República, la autorización del Congreso. Pero hay otra situación, ¿Cuál sería que otra? es otra de las características que nosotros hemos logrado identificar, que es la judicialización ¿Qué significa eso? de los estados de excepción. Es decir, que como en los estados de excepción se suspenden derechos eminentemente fundamentales, entonces esos derechos pueden ser judicializados en virtud del control de la constitucionalidad. Entonces, es importante esta situación porque dentro del control de la constitucionalidad está, por un lado, el control difuso de la constitucionalidad, pero también, por otro lado, el control concentrado de la constitucionalidad. Es tanto así que el decreto presidencial con respecto a la declaratoria del estado de excepción puede ser solicitado en declaratoria, en una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero con respecto a esa declaratoria del decreto en cualquiera de la clasificación, pero estamos viendo el estado de emergencia, que cualquier daño colateral que pueda sufrir o de manera directa o indirecta cualquier ciudadano puede ir ante el tribunal y ejercer una acción en virtud del control difuso o una acción constitucional, trátese, por ejemplo, si se trata de la libertad, de la acción constitucional de habeas corpus o cualquier otro derecho fundamental, como el derecho al trabajo, los derechos sociales, derechos económicos, derecho a la libertad de empresa, al comercio, a la libertad de tránsito, puede acudir entonces y ejercer la acción constitucional de amparo ante el tribunal competente en este caso. Es decir, que es interesantísimo que aún estableciéndose la restricción o suspensión de un derecho, como los derechos fundamentales tienen un parámetro constitucional establecido con respecto a la interpretación, aún en la suspensión, si se determina que viola el contenido esencial de los derechos fundamentales, independientemente de que sea restringido o sea suspendido, puede válidamente un tribunal establecer que quebranta el contenido esencial de ese derecho fundamental que ha sido suspendido. Otra Entonces, característica. por eso es, amables televidentes, la importancia de la judicialización, que son las características primordiales, tanto la democratización como la judicialización de los estados de excepción. Entonces, en virtud de ese control de la constitucionalidad que los tribunales deben tener con respecto a la estabilización del Estado de Derecho que debe imperar en la República Dominicana. Otra característica, la constitucionalización. Bueno, prácticamente de esas, relacionadas. sí, es la normativización de los derechos de los estados de excepción. Una es la democratización, pero otra es la normativización o la regulación a través de la propia Constitución, que nosotros lo denominamos la constitucionalización de los estados de excepción. ¿Y la temporalidad? Entonces, ¿qué sucede? Que esos estados de excepción, si no están establecidos en la Constitución, son inconstitucionales. Y claro está que la Constitución establece, por un lado, la reserva de ley, es decir, pueden ser regulados, aparte de la propia Constitución, por una ley que regula precisamente los estados de excepción. Fuera de ese ámbito de constitucionalidad, entonces cualquier aplicación con respecto a los derechos fundamentales que puedan ser suspendidos en un estado de excepción entraría en un plano rotundamente de total ilegalidad. Por eso es que también los estados de excepción son temporales.
Y es una de las características que nosotros hemos identificado. Y es tan así la democratización, que está concatenado eminentemente esta temporalidad con el Estado democrático, la característica democrática de los estados de excepción, que si el presidente de la República, cuando haya cesado las causas que originaron el estado de excepción, no las cesa, entonces el Congreso de la República puede ordenar el cese independientemente de que el presidente no lo haga. Es decir, ¿hasta dónde llega el punto de esta característica de la democratización con respecto a la temporalidad y la fortaleza que en este sentido tiene el Congreso Nacional con respecto a los estados de excepción? ¿Quién pudiera frenarlo es? El Congreso de la República Dominicana. Profesor, hablar se escucha bonito, pero en la práctica todo es lo contrario. En ese estado de emergencia, el control lo coge la guardia, los policías. Y todo lo que parece derecho y garantía son simples formalidades. O en realidad, el sistema de justicia ordinario y constitucional ha resuelto alguna vulnerabilidad, una violación a un derecho fundamental. La policía, por ejemplo, hasta tomaba personas y casi la estrangulaba, algunos le dio hasta tiro. Apoderaron al tribunal. Hubo una defensa de este ciudadano de esa vulneración de derechos. La pregunta es la siguiente. El estado de emergencia es verdad, pero ¿cuál es la función del Congreso? ¿Cuáles derechos se suspenden y cuáles derechos se mantienen activos para que el pueblo pueda entender y decir, bueno, hay un estado de emergencia, pero mis derechos tales y tales yo lo mantengo y son estos los que se suspenden? ¿Cómo usted sabrá esto? Al regreso de la pausa. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena?
continuar con nosotros, Abogado, Justicia y Sociedad. Antes de irnos a la pausa decíamos, pero ¿cuáles son los derechos que a través del estado de emergencia son suspendidos y cuáles quedan habilitados para que el pueblo, que no se duda, que volvamos a otro estado de emergencia, no se puede dudar? Incluso se está pidiendo, los médicos ya no encuentran qué hacer. Y es muy bonito una gente andar en la calle sin mascarilla, sin nada, para después que lo tiren allí en la morgue del hospital. No se ha entendido la realidad. ¿Cuáles derechos se mantienen, cuáles se suspenden? Fíjese, profesor y amables televidentes, para analizar esa pregunta tenemos inmediatamente que inmiscuirnos de manera prácticamente obligatoria en el marco jurídico de los derechos fundamentales. Y es que los derechos fundamentales exclusivamente pueden suspenderse de manera constitucional por la propia norma constitucional, por reservas de ley o por la reserva de ley o por norma de mandatos o de prohibición. En el caso de la primera mención a la cual he hecho referencia, es con respecto a las normas constitucionales. ¿Modificación de la Constitución? No, la propia norma constitucional establece cuáles derechos son los que se suspenden. Por ejemplo, en el caso del estado de emergencia, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de reunión, habeas corpus, se suspende el habeas corpus, se suspende la inviolabilidad de domicilio, se suspende el debido proceso con respecto. ¿Cómo se suspende? Se suspende. ¿Cómo se suspende? No, se suspende, se puede suspender. Lo voy a explicar. Se suspende en el catálogo de derechos. Ok, ahora bien, se suspende. Explíquelo bien, profesor, porque Sí. se entendió, hubo pero, como una pequeña confusión. Sí, no hay confusión. Que lo explique ahí. El catálogo de derechos, la Constitución establece que se puede suspender la inviolabilidad de domicilio. Se puede suspender la libertad de la persona sin tener que establecerse mediante una resolución judicial, por ejemplo. Y muchísimas normas del debido proceso. Ahora bien, eso tiene que resolutarse por el Congreso. Es el catálogo de derechos que en un estado, por ejemplo, de emergencia, pueden ser suspendidos, pero como no se le dio la apertura con respecto a todos esos derechos que se pueden suspender, inclusive, por ejemplo, el habeas corpus, ni la inviolabilidad de domicilio, no pueden suspenderse. Porque es el Congreso que debe autorizarlo. ¿Y cuáles son los derechos que se suspenden? Lo que usted está diciendo es que se puede. Se puede. Pero no fueron. No. Pero voy en ese sentido a establecerlo. ¿Cuáles derechos se suspendieron en virtud de la resolución del Congreso? Única y exclusivamente la libertad de tránsito, la libertad de asociación y de reunión. Y la libertad de tránsito con respecto a una determinada hora, que luego fue variada. Es decir, lo del denominado toque de queda. Entonces, puede, más allá de la libertad de asociación y reunión, suspenderse otro derecho, y esa es nuestra crítica. Como no se suspendió otro derecho más allá de la libertad de tránsito, ni la libertad de asociación, y la libertad de reunión y de tránsito a una determinada hora, no podía suspenderse otro derecho más allá que la resolución establecida del Congreso Nacional, emanada del Congreso Nacional. Y, sin embargo, por ejemplo, ¿cuál otro derecho? Hubo inviolabilidad, hubo afectación al derecho de la inviolabilidad de domicilio, porque guardias, policías, incluso fiscales, invadieron domicilios sin autorización judicial. Entonces, independientemente de que este derecho en un estado de emergencia podría suspenderse por estar dentro del catálogo, no fue resolutado congresionalmente. Eso era lo que yo explicaba, profesor. Estoy de acuerdo con usted. Ya se entendió, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, como no fue resolutado, no podía ni ningún fiscal, ni ningún policía, ni ningún guardia penetrar a un domicilio sin una autorización judicial. ¿Y el estado de consecuencia? Ahí vamos. El estado de ¿Qué pasó? consecuencia Nada. es que la propia ley que regula los estados de excepción establece que esos funcionarios que
transgredieron la ley, violaron la ley, deben ser suspendidos. Sin embargo, no hubo esa suspensión con respecto a esa afectación de esos derechos fundamentales que recibió parte de la ciudadanía. Entonces, pero hay otros derechos, profesor, que fueron suspendidos, que se trata del derecho, de derechos económicos y sociales, que son también derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Y en este caso está el derecho al trabajo, Pero, y también pero está, ¿cómo iban al trabajo? está el derecho a la libertad de empresa y el derecho al libre comercio. Entonces, como se trata de una democratización que nosotros hemos explicado de los estados de excepción con relación a la resolución que autoriza a ese estado el Congreso Nacional, nosotros entendemos que esa resolución, más allá de establecer el estado de excepción de emergencia e involucrar la suspensión del estado de la libertad de tránsito, asociación y reunión, debió especificar que también se suspendía el trabajo y la libertad de empresa como derechos fundamentales. Porque así mismo como no se puede restringir la inviolabilidad de domicilio como derecho fundamental, ni la libertad fuera de los casos ya eminentemente de la suspensión establecida en esos estados de excepción, en el estado de emergencia y en la resolución del Congreso, entonces no podían restringirse esos derechos porque son derechos fundamentales. Debió el Congreso especificarlo también en su resolución y no dejarlo, cuestiones tan delicadas como los derechos fundamentales, dejarlo a la libre interpretación, sino que debió establecerse de manera directa y de manera específica, de manera puntual, que también se suspendían esos derechos fundamentales, porque recuerden ustedes entonces que habría una desigualdad, porque otras empresas, sin embargo, sí siguieron laborando, sin embargo, otras no. Entonces, Y eso no estaba regulado. eso no estaba regulado, entonces había que regularlo, había que regularlo. ¿Y por qué no se reguló? Es lo que nosotros entendemos. Entonces, el Congreso, en virtud de la característica de la democratización, debió ejercer un papel mucho más activo, en el sentido de la resolución, pero también en el sentido de las informaciones que debía darle el presidente de la República, estableciendo entonces que esas informaciones, de una u otra manera, estaban incompletas o no se salvaguardaba constitucionalmente los derechos fundamentales en la integralidad que establece nuestra Carta Magna. Entonces, ahí nosotros entendemos que hubo un desliz, pero este desliz va a ocasionar o ya está ocasionando consecuencias graves, en virtud de que ya han habido muchísimas demandas laborales en ese sentido a muchísimos empleadores que sin embargo cumplieron con el mandato legal establecido en el Código de Trabajo. Oiga esa situación, una situación muy delicada, porque el empleador por un lado diría, bueno, lo que pasa fue que solicité o solicitamos o el empleador solicitó la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que implica que el empleador no le paga y que implica que el trabajador no trabaja en ese periodo. Sin embargo, el empleador diría, bueno, cumplí con los parámetros legales establecidos en el Código de Trabajo, lo solicité y me autorizaron a través del Ministerio de Trabajo la suspensión de los efectos del contrato de trabajo mediante una resolución. Pero esa resolución emanada del Ministerio de Trabajo es una resolución que cumple con el mandato constitucional. El Ministerio de Trabajo diría, bueno, lo que sucede es que el Congreso resolutó y el presidente decretó el estado de emergencia. Pero ¿qué sucede? Que el Congreso no resolutó que la suspensión de trabajo, ni la libertad de empresa, ni la libertad de comercio se podría suspender. Entonces, ¿podría declararse la inconstitucionalidad del decreto? No. ¿La inconstitucionalidad de la resolución? No, porque no lo suspendió, pero sí la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Trabajo, porque restringe algo que ni el decreto presidencial ni la resolución del Congreso establecen como una causa de suspensión de esos derechos fundamentales. Entonces, es una situación
bien delicada, porque nosotros entonces asimilamos esta situación como la teoría del árbol del fruto envenenado en el derecho penal, ahora aplicada al derecho laboral, en virtud de que toda esa situación que ha acaecido, primero con la omisión de la resolución del Congreso, la omisión con respecto al decreto presidencial, entonces acaba con una resolución del Ministerio de Trabajo que es a todas luces inconstitucional por lo que acabamos de explicar y no volver a repetir. Entonces, por ese lado, habrá muchas situaciones que decidir con respecto a la materia laboral, que lamentablemente ha afectado a tantos empleadores, pero también ha afectado a tantos trabajadores. Profesor, ¿cuál es el rol de la reserva de ley en un estado de excepción? Bueno, eso debió ser. ¿Y qué es una reserva de ley? Mira, los Ya derechos, estamos llegando casi al epílogo del como programa. nosotros decíamos, por un lado, que se restringen o se suspenden. Por ejemplo, los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, siempre pueden restringirse o por normas constitucionales o por reservas de ley o por mandatos de norma de prohibición. Por ejemplo, en el caso de la reserva de ley, ¿Qué significa eso? Es una ley que contempla una suspensión o una restricción de un derecho fundamental. Entonces, esa ley establece en qué momento, cuándo y cómo ese derecho fundamental puede ser suspendido, porque fuera de esa reserva de ley no puede suspenderse el derecho fundamental. Es decir, por eso de ahí la expresión de que ningún derecho fundamental es absoluto, pero como no es absoluto ese derecho fundamental, tiene que estar suspendido o restringido constitucionalmente o mediante esa reserva, que se le reserva entonces a la ley esa restricción o esa suspensión. Fuera de esos casos entonces estarían los derechos restringidos o suspendidos, los derechos fundamentales, entonces acarrearían una inconstitucionalidad o una ilegalidad. Y a eso es lo que hemos hecho referencia. Debió el Congreso, mediante esa resolución, reservar esa suspensión y no se hizo, por ejemplo, con respecto al derecho del trabajo y al derecho de la asociación y el derecho a la libertad de empresa y del comercio. Pero hay otra situación también, que es por mandato o prohibición. Una norma de mandato o prohibición, por ejemplo, sería que la libertad de tránsito fuera inclusive de los estados de excepción, que las personas no pueden transitar libremente, pero no pueden hacerlo sin el casco protector, o no pueden hacerlo sin licencia, o no pueden hacerlo sin seguro. Un ejemplo, esas son normas de mandato de prohibición que ya están previamente establecidas. Es verdad que usted tiene esa libertad, pero se le prohíbe hacerlo de tal o cual manera, bajo condición, ¿no es verdad? Entonces, esa es la situación de las restricciones y las suspensiones de los derechos fundamentales. Con respecto a los derechos fundamentales en los estados de excepción se habla de suspensión. Fuera de los casos de los estados de excepción, entonces se habla de restricción. Pero una cosa se puede asimilar con respecto a la otra. Lo único es que la restricción siempre va a permanecer en virtud de que no tiene que haber para restringirlo un estado de excepción, los derechos fundamentales. Por eso se habla de la restrictividad de los derechos fundamentales. Entonces, hay una situación que, como ya usted me dice que queda pocos minutos, en un minuto. A nosotros nos gustaría tocar en este minuto el acceso a la justicia. Es decir, en un minuto, profesor. El acceso a la justicia. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva son derechos fundamentales que están enmarcados dentro del debido proceso. Y también el Congreso debió establecer que se suspendía el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva con respecto a determinadas acciones judiciales. Y eso no aconteció. No aconteció en el estado de excepción, pero tampoco está aconteciendo aquí. Entonces hay una situación que nosotros hemos dicho que los derechos fundamentales se suspenden o se restringen por esas características que anteriormente hemos identificado. Entonces, puede válidamente el Consejo del Poder Judicial restringir o suspender o resolutar situaciones más allá
de la propiamente establecida constitucionalmente de manera interna que pudiese hacer? Nosotros entendemos que no. Por ejemplo, en el caso de la virtualidad, yo soy y defiendo la virtualidad judicial. Y entiendo que la justicia puede tener menos mora con la virtualidad judicial, pero que se haga con los parámetros establecidos constitucionalmente, porque de nada sirve que luego venga una resolución decretando toda la inconstitucionalidad porque no se contempló el plano formal y material que establece la Constitución. Gracias, profesor. Un placer. El placer y a de ustedes, nosotros. amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros. Que Dios de corazón nos bendiga, nos ilumine, sobre todo en esta situación de calamidad y de crítica y de crisis en que vive el país y el mundo. El próximo fin de semana será una entrega más de Abogados, Justicia y Sociedad. Cuídense mucho.